Aleluya. Dios les bendiga en esta noche. Les bendiga el Señor en gran manera. Queremos iniciar este tiempo, ¿verdad?, de capacitación, de taller, pero queremos antes entonar una alabanza, así que les voy a invitar que se pongan de pie. Yo no voy a cantar, no se asusten. Aleluya. Pasa por aquí, Magdari, entonamos una alabanza y damos paso, ¿verdad?, al tema de esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Adoramos al Señor con esa alabanza que dice precioso de Israel. Gloria a Dios. Aquellos que lo sepan, pues los cantamos, y los que no, pues vamos a meditar en la alabanza. Gloria al Señor. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar, mas con tu poder llega la mañana. Tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, mas con tu poder llega la mañana. Tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te quiero adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Amén, gloria a Dios. Padre, te honramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado en esta noche. Estar en tu casa, Dios, más allá de adorarte y glorificarte, Dios. Queremos en esta noche estar expuestos a lo que es la enseñanza, la capacitación de tu palabra. Que podamos estar receptivos, Dios, con una disposición de corazón para ser formados, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Puede sentarse, damos gracias al Señor. Si hay alguna visita en medio nuestro, le damos la bienvenida. El tema que vamos a estar discutiendo hoy está por ahí. Meli me indica que hay un QR code, así que si Meli lo puedes proyectar para que nuestros hermanos lo puedan escanear, lo puedan tener, ¿verdad? Y compartirlo con aquellos hermanos que por alguna razón no estarán con nosotros hoy. Lo puedan tener. Ahí está. Amén. Bien, pues regresamos entonces a la página principal. Damos gracias al Señor. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche, edificados en amor. Hemos tomado como base bíblica Efesios capítulo 4, verso 15, que nos dice, antes bien, siguiendo que la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es ¿qué? Cristo. Y vamos a definir lo que es el concepto edificar, y dice que es levantar algo paso a paso, siempre teniendo, ¿verdad?, el cuidado de esa estructura para que sea estable y a la misma vez dure, ¿ok? Sea duradero. Ahora, cuando hablamos de edificar, edificados en amor, esto estamos hablando de cuando permitimos a Cristo, ¿verdad?, que nos forme, ¿por dónde? Por dentro. Para que el carácter de Él, como producto, ¿verdad?, de esa formación, se manifieste por fuera. Así que una de las cosas bien importantes que queremos señalar en esta noche es que no somos una iglesia terminada. No somos un producto, ¿verdad?, que estamos todavía, ¿verdad?, que en las manos del Señor estamos siendo ¿qué? Confeccionados. Somos una iglesia que estamos en constante formación. Así que Dios no nos llamó solo para crecer el número. Hay iglesias que se caracterizan, ¿verdad?, porque son muchos los miembros en esa congregación. Y nosotros damos gracias al Señor porque aquí también, ¿verdad?, tenemos un gran número significativo de creyentes. Pero no solamente estamos llamados, ¿verdad?, a destacarnos por simplemente tener quórum, sino por ser edificados en amor. Los números son buenos, pero más importante es que dentro de la dinámica de convivencia en la casa del Señor podamos ser edificados en ese amor. El amor viene a ser que el ambiente donde Cristo, ¿ok? Cristo comienza, por favor, la anterior. Ese es el tema, el segundo punto que vamos a estar discutiendo ahorita. El amor es el ambiente donde Cristo trabaja. Y aparte de trabajar en nuestro interior, también que nos va a corregir con el único objetivo de formar una iglesia que madura. Pero solo cuando permanecemos en ese amor vamos a ser que fortalecidos, vamos a ser que afirmados y por consiguiente vamos a estar que unidos. Los viernes anteriores, ¿verdad?, el pastor habló de la importancia de los que están también unidos, ¿verdad?, por la coyuntura, y la pastora Alba, el primer tema que ella trajo es sobre la plenitud de Cristo. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser edificados en amor. Y hoy no venimos a resistir el proceso. Hay gente que sí se resiste al proceso de formación, sino que es un tiempo y un espacio donde nosotros nos vamos a rendir totalmente ante el Señor, que viene siendo que nuestro constructor. ¿Sabes por qué? Porque Él no abandona lo que ama. ¿Escuchó bien?
nuestro Señor Jesucristo no abandona lo que ama y mucho menos deja inconcluso la obra que Él comienza. Así que el primer principio, ¿verdad?, que vamos a estar hablando es: no venimos a medirnos, venimos a ser formados. Y hace unos martes atrás, Gloria trajo una dinámica en el oasis de oración, ¿verdad? Muy buena, muy edificante, y llamó a las personas para desarrollar unos propósitos de oración según su estatura. Así que es importante en esta noche enfatizar que el objetivo no es compararnos con otro, ¿verdad? La sociedad tiende a tener esta dinámica de tener esta competencia, ¿no?, de compararnos con otro, sino permitir que Cristo nos forme. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 12, en la nueva versión, la nueva Biblia viva, dice: pero no me voy a igualar. Me encantó esta traducción. No me voy a igualar, ni mucho menos a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelentes que son. ¿Usted ha escuchado a gente por ahí hablando de sí mismo? De lo bueno que son, de lo bueno que hacen las cosas y así sucesivamente. El problema de estos, refiriéndose a ellos, es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo a sus propios conceptos. Pero la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, no entramos en esta dinámica. Comenzamos a compararnos con aquel, ¿verdad?, que nos llamó a la luz admirable, que es nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. ¿Qué enseña Pablo en 2 de Corintios? Que la comparación distorsiona la obra de Dios, porque nos hace mirar ¿qué? A otro, en vez de mirar a ¿quién? A Cristo. Porque si miramos a otro, puede ser que entonces, o nos comparamos con otro, nos podamos frustrar, y mucho menos nos podamos detener en el proceso que Dios quiere y está formando en nosotros. Gálatas lo presenta de esta forma: presten mucha atención a su propio trabajo, o sea, ocúpense de lo que ustedes están haciendo, porque entonces obtendrán la satisfacción de haber hecho bien su labor, sin compararse con nadie más. O sea, Dios en esta noche nos está hablando a través de la palabra que nos ocupemos de nuestro trabajo, para que podamos tener la satisfacción total de lo que estamos realizando y de lo que Dios está haciendo en nosotros, sin compararnos con nadie más. Así que hoy no venimos a compararme, porque Dios tiene un propósito y tiene trazado un proceso para cada uno de los que aquí estamos en esta noche. Esto implica que cada creyente está en una etapa distinta. Si hoy diésemos la oportunidad de darle por lo menos un minutito a cada uno que hable sobre su proceso en particular, y cada uno va a hablar desde sus realidades y desde su propio escenario, quiénes eran, quiénes son ahora y qué forma, ¿verdad?, y métodos utilizó el Señor Jesucristo para formar su carácter y estar donde están hoy. Edificados en amor no significa ausencia de proceso. Hay gente que quieren ser formados pero sin ser procesados. Y esa no es la fórmula. El mismo Jesús, para ser usado grandemente, tuvo que ser procesado. Es el Hijo de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? Dios lo llama, lo capacita. Dice la palabra que desde niño fue creciendo en estatura, ¿verdad que sí? ¿En qué más? En sabiduría, conocimiento y en gracia. Y aquel que está interesado y entiende desde el principio el propósito de Dios, sabe a qué lugar acudir. ¿A dónde acudía consecuentemente Jesús? ¿A dónde? ¿Con quiénes se pasaba Jesús? Con los maestros, con los máster, ¿no? Los monstruos, como uno dice, que tenían conocimiento de la ley. Y él estaba ahí porque quería, porque sus papás lo obligaban. No,
Él estaba ahí porque entendió desde el principio cuál era ¿qué? Su propósito, su destino. Y hoy queremos entender, ¿verdad?, que estamos aquí no porque simplemente alguien nos habló de Jesús, o más aún, no simplemente porque alguien nos dijo, no, el tabernáculo, esa es otra iglesia, otro nivel, allí tienen un sistema de bienvenida, un ministerio y esto. No. Hablemos y presentemos a la gente de afuera quién es Jesús. Porque si le hablamos de nosotros, ¿qué puede ser? Puede ser que vengan con unas expectativas y al conocernos o se dan unas dinámicas, pues entonces puede ser que se frustren. Así que Jesús desde el principio estaba consciente, ¿verdad?, de cuál era su propósito. Y él pudo identificar desde pequeño qué fuente o a qué fuente acercarse para alimentar ¿qué? Su conocimiento. Y ustedes en esta noche han llegado a la casa de Dios para alimentar ¿qué? Su conocimiento. Y permitir que el Espíritu Santo nos forme. Y creció. Y Dios cumplió el propósito en él. Y cogió clase de bautismo, ¿verdad que sí? Porque es un requisito ser expuesto a la enseñanza. Incluso hasta Juan el Bautista se echó para atrás y yo bautizarte. Como que lo encontró al Hijo de Dios. A veces nos encontramos, ¿no?, y nos señalamos a nosotros mismos y nos mostramos como que insuficientes para hacer las cosas. Cuando Dios nos ha capacitado y nos ha dotado de talento, de habilidades. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Había una expresión por ahí, porque no tiene base bíblica. No, abre tu boca que Jehová la va a llenar. No, el mismo Jesús tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, exponerse a la palabra, conocer la ley. ¿Y cuántos años estuvo formándose? 3 años. ¿Se estuvo formando cuánto? 30 años. Y hay gente que quieren que ser expuesto en menos tiempo, ¿verdad?, sin antes ser ¿qué? Formado. Esto no se trata de exposición, se trata de esencia, se trata de quiénes somos en Él y qué vamos a reflejar. No es lo mucho que podamos tener en conocimiento o el tiempo que podamos llevar dentro de la iglesia, no se trata de eso. Se trata de quiénes somos en Cristo y qué representa nuestro Señor en este tiempo en nuestras vidas. Así que Jesús, luego que fue bautizado, el Señor lo llevó a Disney. Lo llevó rápido a la televisión, lo llevó rápido a las redes sociales, le crearon un Instagram, le crearon TikTok, le crearon una plataforma. No, ¿a dónde lo llevó el Espíritu? ¿Cuántos han ido al desierto? Estoy hablando en términos espirituales. ¿Verdad que es rico? Al principio te asusta. Al principio te espanta. Al principio crees que vas a perder el aliento. Pero lo más sorprendente es que Dios no nos lleva al desierto para destruirnos. Nos lleva para crear en nosotros un corazón firme y poderoso. En el desierto hay 2 cosas: floreces o te secas. Nosotros determinamos qué vamos a hacer en nuestro desierto. Próximo slide. El arquitecto que también construye. Mira qué interesante. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Eso fue una confesión de Pedro. Interesante, si usted la busca, porque me llamó la atención.
En el versículo 13 en adelante del Mateo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quiénes preguntó? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí comenzaron ellos a decirle, bueno, maestro, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, y otros dicen que algunos de los profetas. Y aquí fue donde, ¿verdad?, algunos se sacudieron y Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Si le preguntase a alguien por ahí ahora cuando ustedes salgan, porque aquí en esta comunidad de fe nosotros podemos decir quién es nuestro Señor Jesucristo, qué representa Él para mí. Pero cuando viene alguien de afuera, ¿qué nosotros le vamos a revelar si no hemos conocido de veras al que camina con nosotros? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, de entrada, el Hijo del Dios viviente. Qué palabra y qué revelación profunda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aún más poderoso, Cristo no dejó la edificación en manos humanas. Imagínese si interviniese, ¿verdad?, manos humanas en la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué implica esto? Que el crecimiento verdadero no depende de estrategias, sino de ¿qué? De su obra constante. ¿Qué pasa en el mundo natural? En el mundo natural, un arquitecto diseña. ¿Hay algún diseñador aquí? ¿No? Usted podrá conocer a alguien que diseña un plano, ¿verdad? Pero ese que diseña no es el que construye. El que construye es ¿qué? Otra persona. Y es interesante porque Cristo hace ambas cosas. Diseña y edifica. La palabra me dice en el Salmo 127:1, si Jehová no que edificare la casa, en vano que. Cristo debe ser la base en todo en nuestra vida. En todo. En lo que hacemos, en lo que pensamos, en las decisiones que tomamos. El Salmo que acabamos de leer dice, no dice si Jehová no ayuda. Hay gente que quieren ayudar. Y yo quiero decirle en esta noche que nuestro Dios no necesita nuestra ayuda. Él es soberano. Él lo que necesita de nosotros es nuestra disposición para ser que formados en Él. Así que el Salmo no dice si Jehová no ayuda. Dice si Jehová no edifica. Lo que nos quiere decir es que Él es el arquitecto y el constructor y más allá el fundamento de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿A cuánto le gustan las fachadas? ¿Han cambiado la fachada de sus casas últimamente? ¿No? Ay, Dios mío, aquí nadie ha hecho cambio en las casas. Sí, no le vamos a decir cómo ni nos enseñen fotos. Algún arreglo a su casa, ¿verdad que sí? Porque a usted le gusta que su casa ¿qué? Se vea bonita. Y eso no es malo. Malo es cuando usted empieza a competir con el vecino. Oh, eso es otro tema. La fachada, ¿qué pasa con la fachada? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo de la fachada? ¿Cómo? Apariencia. Otra palabra para apariencia. ¿Le gusta qué? Impresionar. Así que la fachada puede impresionar.
Pero ¿de qué vale que yo tenga una fachada que impresione y el resto de la obra internamente en esa casa no está en condiciones? Eso es como el bizcocho cuando te lo dan con qué. Aquí no, aquí en la iglesia esos son bizcochos. ¿Dónde está Judy? Judy sigue haciéndolo como lo estás haciendo, sin mucho frosting. La fachada puede impresionar. Ser cristiano no es fácil. ¿O sí? Jesús no lo dijo. A él mismo no se le hizo fácil. Incluso él dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, ¿yo qué? He vencido. Si él pudo vencer, nosotros podemos ¿qué? Somos más que vencedores. La fachada responde a la pregunta, ¿quién aparento ser? Hay gente que aparentan ser, pero no son. Por eso es que Dios le habla al profeta, y esta historia a mí siempre me ha gustado desde pequeño. En 1 Samuel capítulo 6, cuando el Señor le habla al profeta Samuel para que fuese a la casa de Isaí, ¿verdad? Porque de uno de sus hijos ya Dios lo había que señalado, destinado para ser rey del pueblo de Israel. Y a veces nosotros tenemos un mal concepto, ¿verdad? De quiénes pueden y quiénes no. Porque siempre estamos, y humanos al fin, puertorriqueños más, por la fachada. Y nos impresionamos por lo elocuente, como viste, pero tenemos que pedirle al Señor revelación para ver la interioridad de esa obra. Y es interesante porque el profeta ungido, separado para ese oficio, comienza a conocer a muchos de los hijos de Isaí. Pero cuando, ¿verdad?, ve la fachada, que eran fuertes, que eran grandes, corpulosos, de buen parecer, pero eso en ese momento Dios no estaba buscando eso. Y no es malo que usted sea corpulento, porque en la iglesia hay cosas que hay que mover, ¿verdad, pesada? ¿Verdad que sí? Y no es bueno, no es malo que usted sea elocuente. Necesitamos gente también, ¿verdad? Para moderar, para instruir y para otras cosas más. Pero en ese momento, ¿qué estaba buscando Dios? ¿Un qué? ¿Un qué? Dios santo, un corazón. Dígalo sin miedo, y si no dice lo correcto, pues lo corregimos, para eso estamos. Y el profeta llega y comienza, pero en un momento dado iba a hacer algo que no estaba alineado al corazón de Dios. Y le dice al profeta, cuidado con la fachada, porque lo que tú estás mirando no es exactamente lo que yo estoy mirando. Porque el hombre mira lo que está ¿qué? Frente a sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Ahora, una buena fachada sin obra interior es que es frágil. Y usted puede ver por ahí, usted salga un día y dice, wow, y unas casas pequeñas pero con una fachada espectacular. ¿Ok? Pero ¿cómo está su interior, su obra interior? Y una obra interior sólida sostiene cualquier fachada. ¿Qué nos sostiene a nosotros como iglesia? ¿Su qué? Su palabra, el testimonio, las vivencias, la experiencia ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en Lucas 6:49? La historia de que cuando vino la tormenta, vino el agua, vino el viento, ¿ok? La casa cayó porque no tenía ¿qué? Fundamento. ¿Qué pasa cuando el hombre cae? Cuando el hombre se debilita, es que no tiene fundamento. Tiene experiencia, pero no tiene fundamento. Tiene conocimiento, pero no fundamento. El fundamento es esa pieza clave en nuestra vida que nos sostiene. Si no fuese por ese fundamento, yo no estuviese aquí. Porque mira que han venido ríos,
han venido tormentas, han venido situaciones a nuestra vida. A mí nada más. Dios bendiga. Yo oro por ustedes porque ninguno han pasado por el horno de fuego. La fachada puede decir quién parezco, pero la obra interior revela quién soy. Por eso es que el salmista dijo: examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Porque muchos me ven como rey, muchos me ven como líder, pero solamente tú conoces mi corazón. Y hay un pensamiento por ahí que creo que sigue después. La vida cristiana es una obediencia larga, pero en la misma dirección. En otras palabras, Dios no solamente mira cuán rápido avanzamos, y mira que yo he visto gente pasarme por el lado a las millas. No se trata de avanzar, no se trata de correr, sino cuán fieles permanecemos, pero en la misma dirección, hacia Cristo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Termino. El 3, una obra en proceso. Esto me encantó porque Pablo escribe en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿va a qué? A terminarla. Qué incómodo es cuando usted comienza a hacer algo en su casa y se lo dejan a mitad. Pastora, usted respiró ahí. Porque ya usted tiene unas expectativas de tiempo, de presupuesto también. Y si usted está esperando a alguien que lo viene a visitar o a hospedarse en su casa, usted quiere que esa casa esté espectacular. Y más si se acerca la temporada de Navidad. Pues mire, le tengo buena noticia. Jesús, nuestro Dios, ese que comenzó la obra en nosotros, hay garantía de que Él la va a terminar. Hoy por hoy, aún así, teniendo contrato para ese contratista, valga la redundancia, a veces hay gente que tienen que ir a la corte a reclamar algo que le dijeron que iba a estar para tal tiempo, para tal fecha, y no lo concretaron. Y es algo incómodo. Pero Jesús, y en esta noche estamos en este taller, porque Él comenzó en nosotros algo poderoso. Pastor, y si yo me detengo, esa obra va a continuar. Lo que va a pasar es que se va a retrasar el proceso. Pero el propósito de Dios en tu vida sigue vigente. Tú dilatas el proceso. Y que aquel llegó los otros días. Porque no se trata de estar. Se trata de tener una disposición genuina de que cuando yo llego a la presencia del Señor, llego para que Él transforme mi vida. Y haga conmigo como Él quiera. Por eso es que Pablo decía en Corintios, 2 Corintios 3:18, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Pero en la misma imagen. Hay gente que hoy quieren estar de una forma y la semana que viene quieren estar de otra. Eso usted lo puede hacer, ¿verdad? En su aspecto físico. Hoy se quiere recortar de esta forma y cambiar la imagen. Pero en el mundo espiritual, todos tenemos que parecernos a ¿quién? Y de la única forma que podamos lograr eso es mirándolo a Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Y su Espíritu Santo que está ¿dónde? En nosotros. Que nos transforma simplemente para reflejar su gloria. No para ser mejor que el otro, no. ¿Ok? Es para reflejar su gloria. ¿Alguien me puede decir qué pueden ver en esa obra que está en proceso? ¿Qué ven ahí?
Dios santo, nadie ve. ¿Un qué? Andamio. ¿Alguien más vio lo que vio Carmen? Sí, porque ella lo dijo, o sí, porque lo vieron. Okay. ¿Qué más vieron ahí? Yo iba a hablar con Luis, que es de lo un poquito más corpulento, pero no lo quise hacer para que nos trajera un andamio aquí. ¿Por qué el andamio es importante en una obra? ¿Sostiene? ¿Qué más? Nos va ¿a qué? Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante un andamio en la obra? Si usted contrata a alguien. Ay, Padre, ayúdanos. Y no lleva nada de herramienta y se pasa pidiendo. ¿Y tú tienes por ahí una pala? A mí nada más me ha pasado. Y de casualidad no tiene. Y yo, chico, pero si yo te contraté es porque tú tienes todos los recursos. Yo lo que te puedo dar es agua y algo de comer. Testifique. Ese es otro tema. Mire, el andamio, todo el mundo sabe lo que es un andamio. En su casa posiblemente, si construyeron, aquí en la iglesia tenemos uno, ¿verdad, Luis? O dos, ¿ok? Y en ocasiones lo hemos visto por ahí. Y a veces decimos, Dios mío, ¿quién dejó ese andamio? Alguien se puede golpear. Pero con lo que yo le voy a decir, usted va a cambiar de perspectiva. El andamio es una señal visible de que la obra está en proceso. No de que esté mal hecha o abandonada. No es el edificio, es un medio temporal. El andamio no es permanente. El uso va a ser temporal. Le va a permitir a quien, al constructor, que trabaje con seguridad, con cuidado y con precisión. Detalles que están altos que yo no puedo alcanzar. Y a veces en la casa de nosotros inventamos, le ponemos una cubeta encima de la otra o en la escalera, y cuando vienes a ver, ¡pum!, al piso. Un buen constructor sabe utilizar sus herramientas necesarias y precisas en momentos que son ¿qué? Necesarios. Ahora, ¿qué representa el andamio para nosotros como iglesia? Representa procesos que Dios usa para formarnos. Esto es como subir de nivel. Tú no estás diseñado para el llano. Fuimos diseñados para las alturas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Hay que alzar vuelo en el reino. Hay que crecer, hay que formarnos. Amén. ¿Qué representa el andamio? Corrección y disciplinas. Usted no va a ver el pastor trepado un andamio para corregir y disciplinar, no. Correcciones y disciplinas que no son castigos, sino cuidado. Años atrás, bajo el sistema donde yo estaba, sí, era castigo. ¿A cuánto le dieron disciplina? A mí me dieron. Levanté la mano. Y en ocasiones te daban la disciplina en vivo y a todo color. Un domingo, peor aún, donde habían hasta visitas. Yo, como dice el pastor, yo he corrido. He corrido tanto. Yo estoy en la iglesia desde que estaba en el vientre de mamá. Así que imagínate de todo lo que yo me he enterado y vi desde el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Y recuerdo en una ocasión que un pastor, ¿verdad? Uno aprende, los años, si usted con los años, las experiencias en la iglesia no lo han ayudado a crecer y a madurar. Hay cosas que sí podemos decir y hay cosas que... Mira, Dios nos forma de tal magnitud que hasta nuestro vocabulario se ajusta al de Él.
Como yo decía hace 2 o 3 domingos atrás, no, es que este es mi genio. Yo nací así. No sé. Veo ausencia de andamio ahí. Gloria a Dios por los tiempos. Y por la visión de nuestro pastor William. Y hago un paréntesis. Fue un cambio efectivo, pero un cambio que mostró resistencia en aquel entonces. Y hoy por hoy, me recuerdo las palabras que cuando confrontaron a nuestro pastor, él dijo, lo que funciona no se cambia. Porque pensaron que el cambio que se había fomentado en la iglesia de los domingos, claro está, había muchos factores, era una zona universitaria, y usualmente los universitarios llegaban en la noche, y los carros pues impedían que los universitarios tuvieran acceso a sus apartamentos. Y le preguntaron, una de las preguntas que le hicieron es que si ese cambio iba a ser temporero. Y las palabras del que recuerdo ahora fue, lo que funciona no se cambia. Y hoy por hoy muchas de las iglesias de nuestro país están dando culto ¿qué? Temprano. Y un solo culto. ¿Por qué? Por los tiempos cambian. Lo único que no cambia es que la palabra. El cielo o la tierra tiene sus cambios, pero su palabra permanece ¿qué? Para siempre. Pues volviendo a la disciplina. A mí me dieron disciplina, Pastor Alba. Y aquel entonces no era, tú sabes, ahora con el tiempo, miren, uno aprende. Si usted no aprende, aprenda. Allí era sin anestesia, 6 meses. Yo adolescente, ¿qué entendía yo? Eso era para mí, era un castigo. Y pues fueron cosas que con el tiempo pues, pude procesarla y entenderla. Y créeme que hoy estoy donde estoy, es porque yo he dejado que Dios trabaje con mi vida. Porque a veces inconscientemente adoptamos conductas, ¿verdad? Que formaron en nosotros. Y yo pues en un momento deduje, yo doy lo que tengo o lo que me dan. Y gloria a Dios por el Tabernáculo de Restauración que tiene, ¿verdad? Una diversidad y espacio para fomentar, pero a la misma vez para capacitar, a fin de que hagamos cosas buenas en el Señor. Así que las disciplinas para aquel entonces era así, era castigo. Y a mí me dio coraje. Sí, y no del santo. Sí, porque hay gente que dice, a mí me da un coraje santo. Y pues me desaparecí por un tiempo. Y yo no pienso pasar ese tiempo aquí. Tú sabes, pero eran cosas que yo veía en otras personas. Pero yo doy gracias a Dios, pues, porque todavía ese pastor está vivo. Y voy y lo abrazo y le doy gracias a Dios porque yo he tenido, y no es que yo era incorregible, por ahí está Audrey, yo he tenido en mi vida más de 9 pastores. Desde que yo nací, más de 9 pastores. ¿Ok? Así que imagínense las formaciones, los distintos caracteres de cada uno de ellos, pero de todos ellos he aprendido algo. Y lo más importante es que no se trata de ellos, se trata del Dios de la obra. Y si hoy estamos aquí es porque hemos cedido y hemos también permitido que nuestro Señor trabaje en nuestros corazones. ¿Qué representa el andamio para la iglesia? Etapas temporales necesarias para alcanzar mayor madurez. ¿Qué son etapas temporales? Son momentos en nuestras vidas. Momentos en que, y no es que nos quitemos. Y yo he tenido diálogo aquí con otras personas también. No se trata de ponerte en disciplina ni nada. Es tomarte un tiempo. ¿Cuántos han pedido tiempo aquí en un momento dado? Yo. ¿Es malo? No. La misma palabra nos dice, todo el que esté cargado y cansado. Y no es que físicamente estemos cansados, es que hay situaciones en nuestras vidas que consumen nuestras energías y no podemos producir lo que se supone que produzcamos. Así que el andamio existe porque hay un diseño claro.
Yo no traigo un andamio ahí por ponerlo y para exhibirlo. Es que dentro del diseño que hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, pues ahí estaba que el andamio, claro, el andamio existe porque hay un constructor activo. Cuando usted ve un andamio en la iglesia, no le diga al de seguridad, mira, eso está estorbando. Es que hay algo que está en proceso. El andamio existe porque hay un propósito final. No es señal de fracaso. Es evidencia de que Dios sigue trabajando. Así que cada vez que usted vea un andamio por ahí, no lo vea. ¡Ay, qué aspecto tan feo! Ah, no, porque usted quiere un andamio que esté ahí, aniquilado. No, el andamio va a sufrir, y si está bregando con cemento, va a cambiar su aspecto, pero va a ¿qué? A cumplir con el propósito para el cual fue diseñado. Amén. Así que si hay andamio, hay construcción. Y si Dios construye, Él termina lo que empieza. Y algo bien poderoso es que Dios no se avergüenza de los procesos. Hay gente que se avergüenza de los procesos. ¿Por qué te avergüenza si Dios no se avergüenza de nuestros procesos? La iglesia no es un producto terminado, es una obra viva. Y es interesante como ejemplo, ¿verdad? Cuando un niño, el niño nace, pero no nace ¿qué? Ahora los niños nacen pero con el dispositivo en la mano. No nacen caminando. Pero nadie duda que llegarán a hacerlo. En otras palabras, el proceso no niega el propósito. Lo prepara. Si hoy estás viviendo lo que estás viviendo, eso no va a negar el propósito de Dios. Los procesos en nuestra vida nos preparan para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Que duele? Sí. Que a veces tenemos que darnos contra la roca como el águila para cambiarle el plumaje. Sí. ¿Que lo vamos a pasar solo? Sí. Lo único que pudo sostener a Jesús en el desierto mientras era formado fue la palabra. Escrito está. No fue el cántico, no fue el programa de la iglesia, fue la palabra. Que es exactamente lo que Jesús nos está diciendo en esta noche. Estamos aquí, esto está chilling, nos ponemos contentos porque vemos al hermano y una oración colectiva, un culto colectivo, una experiencia colectiva. ¡Qué rico! Pero cuando llega el lunes que estamos solos, ¿qué nos sostiene? Cuando vamos a la casa, que vemos la pura realidad. Hay gente que si los dejan se traen la cama para la iglesia. Pero esto no se trata de pernotar en la iglesia. Se trata de que Jesús, de que nuestro Dios confeccione en nosotros ese producto deseado, que es alcanzar la estatura de un varón perfecto. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Termino. Yo no sé qué hora es. Melino me puso el reloj arriba. Y ya, padre. Que tu vida se vea hoy incompleta. Y yo pudiese preguntar cuántos tienen sueños, metas incompletas, relaciones incompletas, problemas, situaciones incompletas. No significa que el arquitecto haya renunciado. ¿Cuánto quisiéramos que esa persona que contratamos que fuera a casa y nos hiciera ese trabajo en una semana, que dijo sí en una semana? Pero en esa semana llovió, en esa semana hubo anuncio de tormenta, en esa semana los materiales se agotaron, en esa semana ¿qué no pasó? Pero no fue culpa del constructor, fueron las circunstancias que hicieron que la obra se retrasara por un tiempo. El próximo slide. Propósito, paciencia y amor. Ahí pudiésemos estar un fin de semana o un mes. Yo pudiese preguntarle en esta noche a
¿Qué concepto a usted le agrada más? Me imagino que la gran mayoría dirá el amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es más, la fe y todo lo demás, pero el mayor de ellos va a seguir siendo ¿qué? Propósito, paciencia y amor. Dios no forma con prisa ni con dureza. Un padre no corrige para rechazar a su hijo. Eso me encantó. Lo corrige para formarlo. ¿A cuánto los dieron fuerte cuando éramos pequeños? Dale fuerte a un niño ahora. Es más, le daban permiso hasta los maestros aquí. Yo no voy a decir que levanta la mano porque yo tenía una en 6º grado que esa te levantaba la patilla. La patilla. No era el pelo arriba, no, ni la oreja, era la patilla. Tú no hiciste eso, ¿verdad, Carmen? Suena como una sirena. Antes, papá te miraba y con la mirada te decía todo. Y ese papá o mamá cuando decía, hablamos en casa, peor aún si tú los dejabas en vergüenza, porque habían padres que se las traían. Yo puedo testificar del mío. Como por ejemplo, si viene alguien o llama a alguien, dile que no estoy. Entonces tú decías las cosas tal como él te decía. Él dijo que no estaba. Los niños de aquel entonces y los niños de hoy son el reflejo de sus padres. Y aunque no te lo diga, te observan. Y a la primera que tú digas, te lo van a decir, es que tú dijiste. No te van a decir, es que yo escuché, tú dijiste. Pues mire, elementos que Dios usa para formarnos. Es bien importante esto. ¿Y para quién son esta formación? Para todos, desde niño hasta el más grande. Y hoy ustedes están aquí, los niños están allá siendo formados. Yo estoy aquí porque yo no era fácil, yo era un poquito inquieto. Yo hasta me dormía en el templo. Una vez hice una travesura, salieron para visitar a un enfermo en la guagua. Yo no dije nada, me metí a la guagua y me escondí. Hasta que llegaron al hospital. Cuando llegaron al hospital, hello, Quique estaba dentro de la guagua. Se tuvo que quedar un hermano conmigo de los adultos y comprarme una barquilla. Sí, porque si vas a hacer algo, hazlo completo. A veces es bueno ser niño. Pero tenga cuidado, no se comporte como un niño. ¿Qué más puedo decir cuando niño? Ay, Dios mío, tantas cosas. Pero vamos aquí. Dios no forma al azar. Todo tiene un proceso, hay una intención. Dios no, no tengo nada que hacer, voy a coger a la pastora Alba y la voy a trepar en un andamio. No, Él tiene una intención clara. ¿Y cuál es esa intención clara? Hacernos semejante a Cristo. Es que no hay más nada. Nuestra experiencia, nuestro encuentro, la razón de nuestros encuentros es para adorarle a Él. Ay, ¿por qué chocamos unos con otros? Hay que chequear la fachada o la obra interior. Algo no encaja. Es como el rompecabezas. Mira, ahora que yo hablo de rompecabezas, mi primer rompecabezas, porque yo supuestamente era un niño distraído. Eso es sin diagnóstico, eso fue que lo dijo la maestra. Y le digo a mi mamá que me comprara un rompecabezas. Pues que tú sueles pensar que un rompecabezas de 10, ¿no? Ni de 50, ni de 100, ni de 200, de 500. Si yo estaba distraído sin una pieza de rompecabezas, imagínense con 500. Dios no usa nada inventado. Todo lo que Él usa, lo usa preciso. Precisamente lo que tú y yo necesitamos. Miren,
Romanos dice, desde el principio, Romanos 8:29, Dios ya sabía quiénes iba a elegir. O sea que tú no fuiste como que una sorpresa, no había más nadie. Tú ya estabas en la mente ¿de quién? De Dios. Antes que naciese, le decía Jeremías, el profeta, te conocí. No solamente te conocí, te di por profeta a las naciones. O sea que ya tú y yo, aunque tú no lo sabías, y a veces los hijos desconocen los tratos que hacen los padres con Dios, y no es hasta grande que te lo revelan, pero sí, desde antes de nacer ya Dios nos había elegido y ya había decidido que fuera ¿qué? Especial, distinto, no, influencer, no, semejante a su hijo. O sea, no es lo que quiera yo, ni a donde yo quiera ir, ni lo que quiera hacer. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Si mi padre es que, ahí me quedé. Mi padre es el que escoge y el que decide por mí. ¿Sabe qué revela este pasaje de Romanos 8:29? Que el propósito eterno de Dios para la vida del creyente no se centra primero en el destino. Hay gente que quieren saber para dónde van, qué les depara el futuro. Y en el reino es distinto. Él se centra en la formación. A usted no le han dicho, vamos a salir. ¿Qué preguntamos primero? ¿Para dónde? Pues si ya Jesús nos eligió, ya nosotros conocemos el destino. ¿Cuál es el destino? ¿Llegar a dónde? Pues entonces, dejémonos formar por su palabra. Miren, la primera, ese fue el propósito. La segunda, la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Es más, ¿cuántos le han pedido a Dios? Dios, dame paciencia. Yo se le he pedido. ¿Y qué te manda Dios? ¿Un regalito? ¿Te manda a los nietos ese fin de semana? Abuelo Henry. El vecino ese día prendió el componente. ¿Todavía hay componente? ¿Ah? Te puso a la Paquita del barrio toda la mañana porque ese día se levantó a limpiar el trimmer, ¿verdad? El jefe, dame paciencia. Y yo aprendí que a Dios no se le pide paciencia. Por eso que Él dice, en el mundo van a tener aflicciones. Él no dijo, no van a, yo se las voy a quitar. No van a llegar. Van a llegar. Lo que necesitamos es la capacidad para manejarla. Eso es todo. Ahora que llegan previstas, Dios siempre te va a dar la salida. Así que Dios no trabaja con prisa. Yo cuando voy al supermercado, yo no voy góndola por góndola. ¿Cuánto van góndola por góndola? Los esposos. Mira, tú eres al revés. En casa es mi esposa, allá en casa de Henry es Henry el que va góndola por góndola. Y también lee las etiquetas, Henry. Mira, bueno, en el caso mío, yo voy a buscar exactamente lo que necesito. Y a veces estaciono el vehículo en forma de salir rápido. Porque si lo estacionan mirando hacia atrás en reversa, pues entonces vas a coger más tiempo. La gente quiere llegar. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere todo ¿qué? Rápido. Y aquí estoy, Señor. Mira a ver lo que vas a hacer. ¿Te llevas a mi esposo o lo transformas? ¿O te lo envío? Entonces, por otro lado, estás pidiendo a Dios paciencia. Pues no te lo va a llevar. No lo va a mandar a buscar. Vas a ser formado o formada por esa figura que es igual que tú. Porque todos somos iguales. ¿Verdad que sí? Dios utiliza el trato personal, la espera, la corrección para formar a los creyentes. Mira, si hoy yo estoy aquí es porque Dios ha tenido más que paciencia conmigo.
Y más cuando tú sabes que Dios te está persiguiendo. ¿Y tú estás qué? Huyendo. ¿Para qué huyes si siempre te va a alcanzar? Aquel huyó para Tarsis, pero Dios le envió una transportación especial. Así es Dios. Porque cuando hay un propósito contigo, Él dice que no te va a dejar hasta cumplir contigo lo que Él ya dictó desde el principio. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les recuerda que Dios ya los conocía. Si te creías que tú eras extraño para Dios, te equivocas. Es más, puedes ir a un culto y esconderte detrás de la columna para que Dios no te hable o el predicador no te vea. Pero es que esto no se trata del predicador. ¿A usted no ha llegado a un culto de estos que tú dices, a mí que no vengan a ponerme la mano? Señor, si tú quieres hasta el seguro social, que me llamen por seguro. Sí, porque hay gente, somos atrevidos. Yo antes hacía eso. Señor, si eres tú. Es más, mire, la ignorancia pastoral, se van a reír. Porque hasta eso queríamos, que Dios nos planificara las muelas. Para eso están los dentistas. No se rían, es que esto en serio. Entonces, Meli, no grabé esto. Yo me ponía hasta la mano aquí, una cosa en de estos eventos, porque antes esto era evento y aquel Dios lo usaba y allí íbamos. Y cuando esa gente comenzaron a caer, en el sentido a desaparecer del panorama, muchos desaparecieron con ellos. Por eso es que es importante que la obra en nuestro interior, lo que Dios está haciendo en nuestro edificio, tenga fundamentos. Porque no se trata de ir detrás de aquel que Dios usa, ni mucho menos alabarlo. Ojo, yo soy bien apático con esto, porque Dios me puede usar a mí como puede usar la gloria. Incluso el domingo pasado, que hubo una convocatoria, yo me fui para uno de los salones. Yo lo menos que pensaba es que alguien iba a orar por mí. Y fue una oración necesaria, certera, que yo necesitaba. Y no porque Dios te posicione, no quiere decir que solamente es Dios el que va a tratar contigo. Dios utiliza a quien Él quiera y en el momento menos esperado. Porque la obra se trata de Él y no de nosotros. ¿Ok? Ok. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, corrige, disciplina. Mire, yo traté de buscar otra versión que esto fuera suave. Usted no sabe la lucha de los que predicamos y disertamos la palabra. Y yo lo digo, ¿verdad? Con mucho amor y con mucho respeto. Pero no es lo mismo predicar en otra iglesia que predicar en la nuestra. Tabernáculo de Restauración está en un nivel donde tú sabes que tú te tienes que preparar. Y que siempre debe de ser así. Porque tú no sabes quién viene o vendrá ese día con una necesidad que esa palabra va a ministrar. Y dice la palabra que el que Dios ama, Él disciplina. Entonces yo estaba buscando en muchas versiones y si no aparecía la palabra castigo, aparecía azote. Y no hay forma de cambiar eso. Y lo está en la palabra. El Señor al que ama disciplina y azota. El que recibe por hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pues prepárate. Preparémonos. Hay dos escenas aquí. El Señor disciplina a los que aman. Esto me habla a mí de una formación constante. Y dije ahorita que la disciplina no es castigo, es enseñanza continua. Nuestros niños, nuestros hijos cuando van a la escuela van a ¿qué? A disciplinarse.
Y los maestros, Dios le va a dar la paciencia, la tenacidad, todos esos frutos para poder que trabajar, ¿verdad? Y ser esa pieza clave para la formación de nuestras generaciones. Así que implica corrección diaria, disciplina, ajustes, ¿de qué? De carácter y dirección. Disciplina. Dios interviene antes de que el error se convierta en destrucción. Y esto se da mucho con los papás, con los hijos. Hijo, ten cuidado. Y te lo dice en español, en arameo, en inglés. Entonces, pero yo he aprendido que uno cumple con nuestra parte. Pero si nosotros tuvimos, ¿verdad?, la experiencia de aprender de nuestros errores en el camino y madurar. Hay gente que no le gusta fracasar, porque eso para ellos es como el estudiante que siempre está en 4 puntos. Y el día que baja un puntito o 2, se asustan, se preocupan. Y yo no. Y yo se lo digo, el líder y yo, con la nena. Nosotros no te estamos pidiendo que seas perfecta. Es que te mantengas en ese promedio. ¿Ok? Porque el tú exigirle a tus hijos lo que nunca nosotros pudimos dar, ahí corre el peligro. Podemos hacerle un daño, ¿verdad?, permanente en sus vidas. Así que la disciplina es una señal de amor activo. Si disciplinamos y corregimos a nuestros hijos, ¿es por qué? Porque lo amamos. Ahora tenemos que tener cuidado cómo y dónde corregimos a nuestros hijos. Y en la casa del Señor, ¿verdad?, nuestras experiencias de encuentro con la palabra es el tiempo de también de nosotros, ¿qué? Ser enseñado, ser corregido. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por la palabra. Porque yo también cometo errores. ¿Ok? A veces nos salimos del carril, a veces nos comemos la luz roja. Yo nada más. Y el pobre guía es el que sufre, porque si hay tapón y alguien nos hace un corte pastelillo, la primera reacción humana es dar golpear el guía. Un día nos vamos a quedar sin guía. Hay otra escena que es la que yo leí, dice, y azota a todo el que recibe como hijo. Yo Dios mío, ¿qué es eso de azote? Porque hay un programa por ahí, una sesión, dice, una sesión de el azote. O sea que hay una descarga. ¿Cuántos fuimos azotados por nuestros padres? Y antes venían unas correitas que supuestamente eran roqueras, que venían con unos piquitos en metales. O la famosa varita. A nosotros mi papá era el más que impartía. Y abuelo, mira, hasta los abuelos dando fuete. Mi mamá no, mi mamá era más, ella lo resolvía todo con la oración. El azote, el enfoque del azote es corrección firme para corregir, para rescatar. Y es interesante porque esta acción ocurre cuando el hijo persiste en el camino peligroso. Y Dios te dice por aquí y tú no, es por acá. Es cuando tú persistes en continuar haciendo ¿qué? Mal lo que estás haciendo. Y Dios, por eso fue que Dios le envió la transportación especial a Jonás, porque él persistió en ¿qué? Pero no crea que Dios te va a enviar un Uber en este tiempo. Y no es rechazo. Yo decía, wow, si Dios nos va a azotar es porque Él está furioso y nos quiere rechazar. ¿Sabes qué? Esto me alivió. Es intervención urgente. Así que no tengas miedo ni nos espantemos cuando Dios intervenga urgentemente en nuestras vidas. Porque Dios corrige con mayor firmeza a quienes conoce como suyo.
Y los que estamos aquí somos del Señor. Pues si Él nos reconoce como hijos de Él, pues Él, ¿verdad?, nos va a corregir con mayor firmeza. Y alguien llamado Tutzel dijo: Dios nunca usa a una persona grandemente sin antes tratar profundamente con ella. Dios no te va a exponer. Dios no va a usarte de la manera que Dios quiere usarte sin antes tratar contigo. Termino, voy casi terminando. Las herramientas, vamos a las herramientas, que esto me gustó. Las herramientas del maestro. ¿Cómo somos formados? Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo ¿cuántos se contentan y se alegran cuando están en prueba? Mira, hay un cántico por ahí que dice: no puede estar triste un corazón si el mismo Cristo lloró, el mismo Jesús lloró. Y a veces cantamos cosas que realmente no tienen base bíblica. Hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Amén. Si está pidiendo paciencia, Dios te va a enviar ¿qué? Pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa que. En otras palabras, Dios usa una mezcla precisa. ¿Qué mezcla hace? La palabra, el Espíritu Santo, la comunidad, las pruebas y el tiempo. Usted en su casa puede inventar. ¿Cuántos han inventado en la cocina? Como no tengo esto, le voy a echar esto. Y si tiene una carne que tiene varios días ahí, que quiere deshacerse, pues entonces esas sopas se van con todas las carnes mixtas. Y si no hay salsa, ¿qué le echa? Ketchup. A los pasteles, no. Dios utiliza una mezcla precisa. La palabra, ¿qué hace la palabra? Nos enseña, nos corrige y nos endereza. Ese es el propósito de la palabra. Forma que nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que nuestra mente tiene que estar renovando ¿qué? Constantemente nuestro conocimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aplica la palabra a nuestras vidas, formando en nosotros ¿qué? El carácter. Amén. Y la comunidad. ¿Por qué la comunidad? Porque Dios nos forma en relación con otros. La palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso ¿qué? Habitar. Es estar, koinonía. ¿Ok? Los hermanos juntos. ¿Y qué nos une? ¿Qué nos une? ¿El lugar donde vivimos? No. Nos une el amor de Dios, con todas las diferencias que podamos tener y los diferentes caracteres. Nos une el amor. Y como consecuencia de todo eso que acabamos de decir, dice que allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. El tiempo. Dios usa el tiempo para madurar lo que no puede apresurarse. Lo que se forma rápido, se daña ¿qué? Hay gente que por ahorrarse unos chavitos, busca a alguien o hace algo o compra algo, porque ahí había un anuncio ahí que lo barato sale ¿qué? Así que en el reino el tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Es más, la palabra dice: todo lo hizo en su tiempo y lo hizo hermoso. Dile al que está a tu lado: qué hermoso que fuiste hecho en el tiempo de Dios. Lo que se hace rápido se daña fácilmente. Las pruebas no vienen a destruirnos. Otra más. No salgo de una, ¿para qué? No saco el pie de ¿dónde? Del plato. Bueno, del plato, del charco. En el charco es ya que te está ahogando. Y Señor, ¿por qué a mí? Y cuando más contento está, el cajo te empieza a pedir chavo. Otra prueba, no. Es que tú sabes que hay que darle mantenimiento.
Eso no es prueba, eso es una responsabilidad. ¿Se dañó la nevera? No fue la nevera, fue los apagones de Luma. El oro no se destruye con el fuego. ¿Qué hace el oro cuando está dentro del fuego? El fuego, en ocasiones, destruye muchas cosas. Incluso hasta la vida, si te expones a él. Pero en el mundo espiritual, cuando somos procesados y pasados por el fuego, tiene que haber un resultado. Y ese resultado es que salir brillado de ahí. Así como tú sales de tu casa, purificado. La madurez cristiana no consiste en saber más, sino en amar mejor. Y no es que tengamos conocimiento, pero hay que tenerlo. Y Jesús se distinguió porque Él tuvo y se expuso al conocimiento, pero también marcó generaciones y culturas y sistemas porque Dios ¿qué? Se entregó a sí mismo. Hubo una manifestación genuina, pura, única ¿de qué? De su amor. ¿Sigo? No somos piedras sueltas. ¿Cuántos aquí? Yo creo que sí. ¿Cuántos han tirado piedra en un momento dado en su vida? Si no tiró piedra, usted no tuvo infancia. Mira, allá atrás, Audrey, le jajaste la cabeza a alguien, Audrey. Porque una cosa es tirarla, tener puntería o mala puntería. ¿A cuántos de aquí le tiraron piedra a un fruto maduro? ¿Por qué le tiró piedra? Ese pobre fruto, cuando cae al piso, tengamos cuidado con las piedras sueltas. Las piedras sueltas son un peligro. Piedras sueltas no hay uniformidad. Las piedras sueltas, lo que a veces si le vamos por el camino, lo que hacemos es que le damos hasta con el pie. Es más, en ocasiones hasta las vemos insignificantes. Debemos dejarnos moldear por el Maestro. Como piedras vivas, sed edificados con casa espiritual. Hay 3 características, quiero avanzar. La número 1, vida y disposición. Esto significa que las piedras vivas responden al constructor. Tienen vida espiritual y se dejan formar. Todos los que estamos aquí somos piedras vivas. Tenemos vida espiritual y nos debemos al constructor que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? La vida se evidencia en la disposición. En cuán abierto está nuestro corazón para ser enseñado y ser corregido. Las piedras vivas siempre están conectadas, no aisladas. Aquí no hay llanero solitario. Aquí no hay Jesús solo. Una piedra sola no puede edificar nada. Las piedras vivas crecen ¿en qué? En comunidad. No hay cosa más hermosa que usted ve, yo no sé cuántos los de aquí, pero en casa yo tengo una línea de piedra bien hermosa decorando parte de la fachada de la casa. Y se ven lindas juntas, sepáralas a ver cómo se ven. Así que la iglesia fue creada para unificarse. No hay quien pueda y el que intente tratar de quebrar el diseño de Dios, pues ya usted sabe, se va a ver con el constructor. ¿Ok? Están colocadas con propósito. Las piedras tienen que un propósito. Tienen un lugar asignado. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por el maestro. Y más aún son talladas. Hay piedras, hay gente que tienen en la fachada una pared completa en piedra. Pero esas piedras para ser colocadas de esa forma tuvieron que ser ¿qué? Seleccionadas. Y pudo haber habido una que otra que había que tallarla, pulirla, cortarle. Los bloques en ocasiones se usan completos, pero en ocasiones hay que darle con el martillo porque sobresalen
y donde el constructor quiere ubicarlo, el espacio no es el adecuado. La está moldeando esa pieza para colocarla en el lugar indicado. Cuando somos colocadas con propósito, no competimos, ni nos resistimos. Simplemente confiar y avanzar. Dios edifica su casa con vidas dispuestas, no con piedras aisladas. Y hay una cita de ¿cómo? Dietrich dice, ¿está por ahí? La iglesia no es una comunidad ideal, sino una comunidad real. Si hoy estamos aquí es porque estamos sostenidos ¿por quién? Por la gracia. No hay iglesias perfectas. ¿O sí? E incluso los 12 que Jesús seleccionó en aquel entonces, ninguno de ellos reunía los requisitos. Y esos son los que Dios busca, porque Jesús los escogió para capacitarlos, darle la forma a su imagen y que posicionarlos y designarle la obra poderosa de difundir su palabra. Resultados visibles. Tiene que haber resultados visibles en el cuerpo de Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza de ¿quién? De Cristo. Digo, la cabeza de la iglesia, que es ¿qué? Cristo. Y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, esa fue la base que usó el pastor, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cuándo ocurre el crecimiento? ¿Cuándo ocurre? Cuando Cristo gobierna como cabeza. No podemos crecer si la cabeza no es Cristo. Amén. Que es el que dirige todo nuestro cuerpo. ¿Cómo es una iglesia formada en amor? Y esto lo trajo la pastora Alba. Una iglesia formada en amor se nota cómo habla, cómo se tratan, cómo enfrentan el conflicto. Y una familia sana se reconoce por su ambiente, no por su tamaño. Una familia sana se reconoce por su ambiente. No hay necesidad de decir cómo somos en casa. Nuestro testimonio habla por sí. Yo no acostumbro, no sé, es mi percepción. Yo no voy a los sitios y yo digo, yo soy cristiano. Si usted lo dice, pues amén. Pero yo no acostumbro decirla. Y mucho menos la posición que ocupo. La palabra dice que somos ¿qué? Cartas. Ya no se escriben cartas. ¿Tú escribiste cartas, Alba? Yo aprendí a escribir cartas cuando fui a mi primer campamento, que ahí conocí muchas personas. Y aquel entonces, imagínate, carta. Ya nadie se inspira. No sé si hay alguien que todavía utiliza ese método, pero hay cosas que no se deben olvidar. Pero las cartas eran necesarias. Ahí tú plasmabas tus sentimientos, plasmabas el deseo de haber conocido, de comunicarte con esa persona. Nosotros, dice la Biblia, que somos cartas cerradas. ¿Y qué pasa cuando porque hay cartas que vienen selladas, ¿no? Cuando el correo te dice que es confidencial, es para esa persona. Pero en el mundo espiritual, y una carta abierta, ¿qué pasa? Todo el mundo la lee. Es más, a veces uno está con el celular y pasa alguien por ahí. Pero ahora hay un sistema, ¿verdad? Algo que tú opaca la pantalla, para los curiosos. Me voy. Ay, Dios mío, las 9. Señor amado. Alba, yo tengo que terminar esto. El amor no es invisible ni privado, es un testimonio público. El mundo observa cómo la iglesia resuelve conflictos, trata al débil, camina en unidad. El primer fallo que cometa la iglesia o
alguien que conoce, algún creyente, lo primero que van a decir es, ¿y eso qué es? Entonces aquí el periodismo en este país es bien sensacionalista, y cuando es alguien de posición dentro del reino de Dios, cae que en primera que plana. Tenemos que tener que el cuidado, ¿ok? Nosotros vamos a demostrar a las personas cuando estamos unidos, es cuando practicamos y vamos a demostrar que el amor. La última. Había un periodista, ¿verdad? Un locutor bien conocido, ya está en la presencia del señor Fernando Pérez González. Entonces, este gran reportero, periodista, que ya no lo sigo por su forma controversial, Rubén Sánchez le decía, Fernando, la noticia positiva, ¿hay noticia positiva para hoy? Sí. ¿A cuánto le gustan las noticias positivas? A todos. Pues le tengo una. ¿Sabes cuál es la noticia positiva en esta noche? Que Dios no ha terminado contigo. Podrá olvidarse de todo lo que yo he dicho hoy, pero esa noticia positiva, llévesela en esta noche. Y tomé que prestado, ¿verdad?, un consejo pastoral de un pastor joven, Peter Rivera, de los discípulos de Cristo, y dice: al final no permanecen los más rápidos, permanecen los que caminan con Jesús. Jesús no nos llamó a correr para ser vistos, sino a perseverar para ser formados. Y al final no permanecerán los más virales, sino los más fieles. Y por último, mira a ver si usted se encuentra ahí. Que este año, donde la visión de nuestro amado pastor, Dios ha puesto en su corazón de una iglesia formada a la medida de Cristo, podamos ser parte de ese grupo. Si usted no se ve en la foto, es que a lo mejor no vino ese día, pero seamos parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su atención.